El siguiente ejercicio es un poco más complicado y vamos a tratar de realizar un análisis más completo con todas las herramientas que vimos de tensiones, salvo equilibrio, en este caso. ¿Y qué dice? Una determinada solicitación exterior aplicada a un sólido elástico de forma bitroncocónica, como que se ve en la figura, simétrica, o sea, la solicitación es simétrica respecto de, el bitronco es simétrico respecto de la base menor, o sea, son dos troncos de conos, uno apoyado adentro del otro, uno sobre el otro, ese es el sólido elástico, cuyas dimensiones se muestran en la figura 8, ahora la vamos a recorrer un poco mejor, provoca un estado tensional axisimétrico uniforme con las siguientes componentes. Entonces, este estado tensional es axisimétrico. Lo que nos quiere decir es que todo corte radial que hagamos tomando como eje del bitronco, o sea el eje Z, va a tener las mismas componentes de tensiones. En un sistema, por ejemplo, cilíndrico, el cual también es ortogonal, entonces podemos usar las componentes considerándolas ortogonales. Y resulta que a su vez, si vemos en este sistema ortogonal, axisimétrico, o sea, cilíndrico, en el problema axisimétrico, vemos que las componentes, el tensor de tensiones está diagonalizado, con lo cual estrictamente todas estas componentes son principales y el sistema de coordenadas cilíndrico, que se puede pensar como un sistema rectangular que sigue punto a punto la superficie del bitronco, tiene esas componentes y cada una de las direcciones es una dirección principal. Las mismas, como dice, están referidas al tríodo de coordenadas locales correspondiente al sistema de coordenadas cilíndricas de eje Z, como venía diciendo. Lo que nos pide es dibujar la distribución de fuerzas de superficie, o sea, el traction vector, que actúa en el contorno del sólido. Y nos los pide de la siguiente manera. Nos pide que realicemos 4 gráficos, 2 mostrando las componentes del vector tensión en las coordenadas locales, o sea, en este triedro de coordenadas cilíndricas, y 2 mostrando las componentes intrínsecas normales y tangenciales actuantes sobre cada cara. Como estamos diciendo, el ejercicio es axisimétrico, entonces yo para analizar todo el problema, las caras principalmente, me podría quedar con una generatriz en algún plano arbitrario. En este caso, para resolver el ejercicio, yo elegí el plano IZ. Bien, entonces vamos a revisar primero cómo es el sólido. Vamos a revisar cómo es el sólido elástico. Este sólido bitroncocónico tiene una base menor de 10 centímetros, una base mayor de 25 centímetros y cada tronco tiene una altura de 15 raíz de 3 centímetros. Bien. Y como dijimos, vamos a analizar al valor, vamos a analizarlo considerando un sistema de coordenadas cilíndrico que sigue punto a punto al sólido elástico bitroncocónico. Entonces, primero yo voy a ir moviendo las hojas, después se las acomodo. Dijimos que el sistema, o sea, las componentes, como está diagonalizado, yo le pongo la prima, ¿sí? La prima, podemos considerarlo que es un sistema de coordenadas principales, ya que está diagonalizado, valor 20 y 40. Megapascales. ¿Y cómo es este cuerpo? Vamos a tratar de que salga lo mejor posible de una. Tenemos la base menor, tenemos la base mayor, tenemos el primer tronco, tenemos la base mayor nuevamente con el segundo tronco. Bien, el sistema de coordenadas, dijimos, tiene centro en la unión de las dos bases menores, coordenada Z, una coordenada
X, este es un sistema cartesiano, ¿no? Pero se puede reemplazar por un sistema cilíndrico en torno al eje Z. Las dimensiones dijimos que eran, vamos a usar otro color, 10 centímetros, este radio es 25 centímetros y la altura era 15 raíz de 3 centímetros. Por comodidad vamos a nombrar las caras de acuerdo a sus versores. La tapa superior, que tiene un versor Z, o sea, de K, la vamos a llamar cara A, o sea, su versor va a ser el NA. Después la cara lateral del tronco superior va a tener normal B, va a ser la cara B. El siguiente va a tener normal C y el inferior va a tener normal D. ¿Correcto? Y lo que estamos diciendo es respecto a un sistema de coordenadas radial arbitrario que tienen un ángulo θ R, o sea, coordenadas R, θ, Z, en cada punto que analicemos estamos considerando un sistema de coordenadas local, o sea, Z' y X', en el cual las tensiones tienen estas componentes y son uniformes en todo el tronco. ¿Sí? La solicitación produce tensiones uniformes en todo el bitronco. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tratar de ir lo más en orden posible, es hallar los versores de las caras. Entonces, versores. Como dijimos, la cara A, el versor es Z, con lo cual las componentes son 0, 0, 1. El versor D es el menos versor A, con lo cual sus componentes van a ser 0, 0, menos 1. Es decir, recuerden, necesitamos los versores para poder evaluar el traction vector. Bien. Después, lo que puedo lograr, puedo armar, es en primera instancia un vector. Esto es para las caras, la tapa de arriba y la tapa de abajo. Bien, sencillo. Lo que podemos armar es vamos a armar el segmento, o sea, imagínense que cortamos esta sección, vamos a cortar la sección, dijimos que era axisimétrico, entonces podemos evaluar todo cortando una sección con el eje Z, recuerda, más Z menos Z. Y acá tendríamos el ancho, el radio del cono superior y el radio menor y el radio mayor de cada uno de los troncos. Bien, y acá tendríamos nuevamente, este es NA y este es ND. Y después dijimos que teníamos NB y teníamos ANC. Entonces, y después está la coordenada I. Bien, entonces lo que yo puedo armar es un vector, primero, tangencial a esta cara, o a este lado, ahora que hicimos el corte, porque es un problema asisimétrico en el cual todos los cortes que hagamos radiales con eje Z van a haber las mismas tensiones. Yo puedo armarme este vector tangente. ¿Qué componentes tiene este vector tangente? Va a tener componente en X, como corté en el plano, y Z va a tener componente 0. Después en Y va a tener una componente de 25 centímetros menos 10 centímetros, o sea, de 15 centímetros.
y en Z va a ser positivo y va a tener una componente de 15 raíz de 3 centímetros. Entonces, recordando la regla que sabíamos de álgebra, si quisiese, de álgebra y de mate 1, si quisiésemos un vector o un segmento perpendicular a este del mismo largo inicialmente, lo que vamos a hacer es calcular, vamos a invertir, como está en el plano, invertimos las componentes, o sea, si quiero segmento perpendicular, un segmento perpendicular a este va a ser el 0, 15 raíz de 3 menos 15. No es arbitraria la elección, miren a quién le pongo el signo, ¿sí? Esa no es arbitraria, es una cuestión de análisis. Si nos fijamos, la componente I de este versor va a tener que ser positiva, mientras que probablemente la componente Z sea la negativa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Este podemos llamarlo, en vez de B, lo podemos llamar N mayúscula B. Entonces, si calculo la norma de N mayúscula B, que sería 15 raíz de 3 al cuadrado más 15 al cuadrado raíz cuadrada, la norma de este segmento es 30, con lo cual, dividiendo el segmento perpendicular al tangencial, que me daría un segmento en esta dirección, lo divido por su norma y obtengo el valor del versor. Entonces, el versor B va a tener componentes 0, 15 dividido 30 sobre raíz de 3, o sea, raíz de 3 sobre 2, y menos 15 dividido 30 va a tener menos un medio. Deberíamos repetir el proceso para NC, pero básicamente va a tener que tener las mismas componentes ordenadas distintas. Si nos fijamos, la componente I va a ser la misma, son dos troncos iguales, nada más que un invertido. La componente C va a ser la misma, y ahora la componente Z, en vez de ser negativa, va a ser positiva. 0 raíz de 3 sobre 2, 1 medio. Bien, entonces ahora con estos valores ya estamos habilitados a empezar, o sea, teniendo los versores, ya podemos empezar a aplicar la definición del traction vector para, de esa manera, calcular las componentes de cada traction vector. Bien, entonces vamos a hacer, vamos a calcular algunos. Vamos a calcular todos y después hacer el dibujo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, vamos a hacer la definición y después hacemos las cuentas para todos igual, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el que es fácil. Traction vector de la cara A. ¿Cómo se calculaba? Era el sigma prima prima por la normal A, lo que es igual a hacer la cuenta sigma prima y J por NJA. Bien, esta cuenta sería 20, 0, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 40. Como vimos en el ejercicio anterior, como este versor es Z, vamos a terminar quedándonos con la última columna, básicamente. Pero vamos a multiplicar por el 0, 0, 1. Entonces, vamos a tener 20 por 0 más 0 por 0 más 0 por 1, 0, 0 por 0 más 20 por 0 más 0 por 1, 0, 0 por 0, 0, 0 por 0 más 0 por 0 más 40 por 1, 40. Entonces, el valor del traction vector en esta cara es este. Vamos a repetir el proceso para el caso del versor de la cara D, de la tapa de abajo. Como ahora el versor es negativo, el valor que vamos a tener es 0, 0, menos 40.
Bien. Y para los otros va a ser un poco más complicado porque, por ejemplo, en el traction vector en la cara B, tenemos que hacer la cuenta. Sería 20 por 0 más 0 por 0 más 0 por 0. En X no tiene componente. Después es 0 por 0 más 20 raíz de 3 sobre 2, o sea, 10 raíz de 3. Y el último componente es 0 por 0 más 0 por raíz de 3 sobre 2 menos 1 medio por 40 menos 20. Y si repetimos finalmente para la cara C, vamos a obtener 0, el mismo valor 10 raíz de 3 y en lugar de menos 20 vamos a obtener 20 megapascales. Entonces, si quiero representar los valores de estas componentes en esta figura, bueno, vamos a repetirla para hacerlo. Voy a hacer dos figuras, ¿sí? Por el solo hecho de que me quede más cómodo la representación de las componentes, no porque el traction vector esté aplicado en un momento o en otro. Bien, es solamente para poder representarlo más fácil. ¿Sí? Si nos fijamos en X, como era esperable por ser axis simétrico, todos los traction vector tienen componentes nulas. Entonces lo que voy a hacer, por ejemplo, es primero en un gráfico representarla con las componentes en cada cara del traction vector en Y, y en otro gráfico represento las que corresponden a Z. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a primero dibujar dos troncos, a ver si salen dentro de todo bien y lo más parecido posible. Este es más Z, menos Z, menos Z, más Z, más I, más I. Yo elegí arbitrariamente este plano, recuerden eso. Dibujamos nuestros troncos mejor posible. Bien, y dijimos que lo primero íbamos a representar primero por componentes, ¿sí? Voy a usar el color rojo para ver si se ve. Entonces, en el primer gráfico representemos las componentes en la dirección Y. Entonces, en la dirección Y, la cara A en la dirección Y no hay componente de traction vector. Y D tampoco, con lo cual acá no vamos a tener nada. Y en la dirección Y, en C, en B, en la cara B y la cara C, tiene 10 raíz de 3 en la dirección Y. Entonces tendríamos una distribución de tensiones de esta manera. 10 raíz de 3 megapascales, 10 raíz de 3 megapascales, 10 raíz de 3 megapascales. Uniforme porque el campo de tensiones era uniforme. Y en este sentido, en el sentido positivo, son de tracción sobre la cara. Bien. Y ahora vamos a analizar las componentes en Z. Las componentes en Z, veamos. En la cara A vale 40 positivo. En la cara D vale menos 40, o sea 40 negativo. Pero como el versor también es negativo, se trataría de una carga de tracción. Y mientras que en las caras laterales, en la cara B vale menos 20 en la dirección Z, menos 20, y en la dirección, en la cara C, en la dirección Z, vale más 20, el mismo valor, ¿no? Pero sentido opuesto. Bien, estas serían cómo se representarían las componentes
en el sistema de coordenadas local o global, pues igual en este corte que elegí a propósito, del traction vector, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Yo realmente puedo deducir cómo está aplicada la fuerza a partir de las componentes en el sistema de coordenadas globales. Y la verdad que no, porque ¿cómo hago esta fuerza? ¿Cómo tracciono en esta dirección una superficie oblicua? Es más razonable dividirlo en las componentes intrínsecas y entonces vamos a tener una carga aplicada normal a la superficie y otra carga aplicada tangencial a la superficie. Bien, vamos a ver qué necesitamos para hacer esta cuenta ahora. ¿Sí? Entonces, para hacer esta cuenta vamos a terminarlo acá, después los vamos a volver a recordar. Es calcular los versores tangentes ahora. Porque si recordamos, en la componente intrínseca normal se va a calcular como el traction vector, el producto escalar entre el traction vector y la normal a la cara. La componente intrínseca tangencial o de corte se puede calcular de la misma manera. El traction vector multiplicado por el versor tangencial de la cara. Entonces vamos a analizar estos versores. La cara A, el versor tangencial, ¿quién puede ser? Respetando la regla de la mano derecha, bien, X y Z, el versor nos termina dando en menos I. Y lo mismo pasa en más I en la cara inferior. Entonces, el versor tangencial de A va a ser el 0, menos 1, 0. El versor tangencial de D va a ser el 0, 1, 0. Y los otros dos versores los vamos a calcular con la cuenta que habíamos hecho antes, con el segmento del lado. Entonces, normalizado. Entonces, todavía más fácil. TB, perdón, el versor B es 0, 1 medio, raíz de 3 sobre 2. Y el versor de C va a tener la misma componente en I y va a tener la componente en Z negativa. Bien, y ahora vamos a hacer cada cuenta. Como dijimos, bueno, algunas cuentas son fáciles, ¿no? Por ejemplo, la componente intrínseca normal en la cara A y en la cara B, ya sabemos qué valor tiene, o sea, ven que no hay nada en la dirección I, que sería la tangencial, y justamente todo el traction vector solamente tiene componente en la misma dirección que la normal, entonces necesariamente la normal de A, la componente intrínseca normal de A, la componente intrínseca normal de B, valen lo que vale el traction vector multiplicado, bueno, vale lo que vale el traction vector, ¿sí? Con signo. En este caso, pero con respecto al signo de la dirección del versor normal de esa cara. Entonces, como acá tiene componente positiva y el versor es positivo, me va a dar una componente intrínseca normal positiva, que era de tracción, como lo que estamos viendo. Y en el caso de D, la componente del traction vector era negativa, el versor de la cara tiene componente negativa en la misma dirección, con lo cual también me va a dar una componente intrínseca normal positiva de tracción. Entonces, NA va a ser 40 megapascales y NB va a ser 40 megapascales. Para los restantes dos vamos a hacer las cuentas que correspondan. ¿Bien? Primero calculemos todas las normales. N en la cara es... Esto es ND, discúlpenme. NB. La cara B. La componente intrínseca normal en la cara B es el traction vector
de la cara B multiplicado producto escalar por NB. ¿Bien? Entonces vamos a ver cuánto es esa cuenta. Esa cuenta es 0 por 0, 10 raíz de 3 por raíz de 3 sobre 2, más, porque menos por menos más, 20 por 1/2. Entonces, NB va a ser 10 raíz de 3 por raíz de 3 sobre 2, más menos 20 por menos 1/2, con lo cual la componente intrínseca normal en la cara B vale 25 megapascales. Si repetimos el mismo proceso para la cara C, vamos a obtener el mismo valor, TNC por NC, bien, por NC va a ser 10 raíz de 3 por raíz de 3 sobre 2, más 20 por 1/2, con lo cual NC es igual a 25 megapascales. Discúlpenme, me corrí mucho. 25 megapascales. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer lo propio con las componentes intrínsecas tangenciales. Dijimos, en SA no hay nada y SB tampoco hay nada. Si quieren, hagamos la cuenta para uno para ver. Es el traction vector en A multiplicado por el versor tangencial, 0 por 0, más 0 por menos 1, 0, más 40 por 0, 0. Y lo mismo pasa en la cara D. Mientras que en las caras, por ejemplo, en la cara B, vamos a ver qué valor tiene. SB va a ser el TNB, traction vector o vector tensión normal respecto a la cara B por el versor B, TB, en este caso esto va a ser 10 raíz de 3 por 1/2 más raíz de 3 sobre 2 por menos 20, con lo cual nos da menos 5 raíz de 3 megapascales. Y para el caso de CC vamos a repetir el mismo proceso, TNC por TC, disculpen, por versor TC, y esto va a valer 10 raíz de 3 por 1/2 menos raíz de 3 sobre 2, recuerden ese producto escalar, por 20, con lo cual SC va a valer menos 5 raíz de 3 megapascales. Este menos que nos está indicando que si queremos graficarla, o sea, tendremos que ahora calcular el versor, o sea, tenemos que volver nuevamente a multiplicar este módulo por la dirección normal para obtener las componentes de un vector normal y un vector tangencial de cargas. Acá, como sabemos las direcciones y lo único que nos interesa es graficarlas, directamente vamos a graficarlas. Bien, entonces nuevamente vamos a dividirnos, vamos a en una parte graficar las normales y en otra gráfico las tangenciales. Volvemos a dibujarnos nuestro corte del tronco de cono, más z menos z más z menos z más i más i. Dibujamos nuestro tronco. Y vamos a empezar a dibujar las componentes. Normales, dijimos 40 megapascales en la cara A, 40 megapascales en la cara B, y normal 25 megapascales de tracción, o sea, en la misma dirección que el versor. Perdón, de tracción. Están en la misma dirección, estas aplicadas normales a la cara son de 25 megapascales, 25 megapascales, 25 megapascales. Bien, y ahora vamos a las de corte. En la cara superior no hay, mientras que en las caras laterales sí. ¿Y cómo eran estas tensiones?
van a ser opuestas al versor. Bien, entonces, ¿cómo era el versor? El versor era de acá a allá y de acá a allá, con lo cual van a recorrerlos de manera opuesta. Es una tensión de corte. Por eso va tangencial a la cara. ¿Y qué valor iba a tener? 5 raíz de 3 megapascales. 5 raíz de 3 megapascales. Esto es lo que pedía el ejercicio especialmente. Bien, pero ahora por ahí mi interés es conocer la fuerza total que hay que aplicar en cada cara. Bien, entonces vamos a resolver, por ejemplo, las fuerzas totales exteriores, o sea, fuerzas. Me refiero a esfuerzos o fuerzas de tracción, fuerzas de corte, de cizallamiento y momentos aplicados. Bien, ¿cómo voy a resolver esto? Vamos a hacer una cara arbitraria, por ejemplo. Vamos a resolverlos para las caras laterales, ¿sí? Que son las que pueden llegar a ser más complicadas. Esto después lo vamos a volver a repetir cuando veamos estados planos, ¿sí? Este concepto que les voy a estar introduciendo de cómo calcular realmente la fuerza, ¿sí? A partir de las cargas, las componentes intrínsecas o las componentes del traction vector, ¿sí? Se pueden hacer con cualquiera de los dos. Yo lo voy a hacer con componentes intrínsecas, o sea, voy a calcular una fuerza resultante actuando en la dirección normal a estas caras o a estos cortes y otra componente actuando en la dirección tangencial, una resultante de fuerza en la dirección tangencial, y también voy a calcular momentos, ¿sí? Momentos respecto a algún punto arbitrario, bien, que también equilibren o que representen la resultante. Las resultantes se acuerdan en una suma, en este caso va a ser la integral de cada componente del traction vector o la integral de cada componente intrínseca. Bien, entonces vamos a analizar la cara B. Las otras caras les quedan a ustedes. Para cara B. Fuerzas externas resultantes. Entonces, lo primero que vamos a calcular es una fuerza, una resultante normal. Entonces, una resultante normal va a ser la integral en el área lateral o en el borde de la componente intrínseca normal por, yo lo voy a hacer en una coordenada intrínseca S, que es una coordenada, o sea, si tenemos el centro de coordenadas ahí, tenemos una dirección S que recorre la cara. Bien, esta coordenada S, ¿qué valores toma? Y va desde 0 a 30, que era, si se acuerdan, el módulo del segmento. Bien, entonces, ¿qué voy a integrar? Voy a integrar entre 0 y 30, porque quiero la resultante, de 25 megapascales por diferencial S. Con lo cual voy a terminar obteniendo 750 newton por metro. Bien, newton por metro porque recuerden que hice un corte. Esto hay que multiplicarlo. Si quisiera la total, que no, en realidad no lo podemos representar, que estaría tirando el cono, toda la superficie lateral del cono como queriendo abrir el cono, habría que multiplicarlo por 2pi. Seguidamente vamos a calcular ahora una resultante en la dirección tangencial. Entonces, ¿quién vamos a integrar? Vamos a integrar en la superficie lateral S, componente intrínseca de corte por el diferencial S. Nuevamente va a ser la integral entre 0 y 30, pero en este caso de menos 5 raíz de 3 megapascales por ds. Lo que nos va a, perdón, esto es por milímetro. Lo que nos va a terminar dando menos 150 raíz de 3 newton por milímetro. Y finalmente, respecto al centro de coordenadas S, vamos a calcular
un momento respecto a 0, también integrado en S, el cual lo vamos a calcular como la componente intrínseca normal por la posición S diferencial S, lo que nos va a hacer la integral entre 0 y 30 de 25 megapascales. Fíjense, esta componente intrínseca, que es la componente intrínseca de corte, produce una tensión, una fuerza resultante de corte que es colineal a la coordenada S, con lo cual es imposible que produzca momentos. Sí, en cambio, la que es normal, punto a punto a la coordenada S, que es la componente intrínseca normal. Entonces es 25 megapascales por S ds. Esto nos termina dando 11,25 kN. No nos da por metro porque acuérdense que lo tenemos que multiplicar por 2pi metros o lo que corresponda, considerando toda la vuelta del tronco de cono. Importante acá recordarles las tensiones tangenciales no producen momento. Bien, y así tendríamos resuelto el ejercicio. Podrían calcular el resto de las fuerzas que deberían actuar en cada caso. De hecho, en las tapas pueden realmente hallar la resultante multiplicando por el área de la tapa, ya que en este caso son todas uniformes. Si no fuesen uniformes, las componentes intrínsecas o las componentes del traction vector, habría que realizar la integral sí o sí. Acá básicamente lo que hice, bueno, en el caso del momento no me queda otra, pero si no lo que hice es multiplicar el valor de la componente intrínseca por el área correspondiente.